Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Este video corresponde a la explicación del módulo 4 del programa de estudios de Derecho Procesal Penal. Esta es la clase número 3 y vamos a abordar un tema muy significativo e importante que abarcará más de una clase y en el que veremos las garantías constitucionales en el proceso penal, o como el programa lo define, principios aplicables exclusivamente al proceso penal. Por ello es que, para comenzar, haremos una breve disquisición entre lo que la teoría general del derecho procesal entiende como el concepto de principios procesales, es decir, aquellas directrices orientadas a regir un debido proceso legal. Ello será estudiado en la asignatura pertinente, y sin perjuicio de que todos esos principios procesales se aplican al proceso penal, hoy veremos cuáles son aquellos principios específicos de este tipo de procedimiento. Entonces, vamos a pasar a ver cuál es la legalidad constitucional y convencional que rodea el marco legal de las garantías de un proceso penal. Este proceso penal, entendido siempre en un esquema que ya analizaremos en próximas clases, de cómo es un debido proceso. En primer lugar, retomaremos algunos conceptos de materias que ustedes ya han cursado y han aprobado, por eso están aquí, en cuanto a el estudio pormenorizado de la estructura de nuestra Carta Magna, es decir, cómo se encuentra organizada. Sabemos, en primer lugar, que se inicia con un preámbulo, es decir, una exposición de motivos del constituyente. Luego está compuesta por una parte dogmática, que contiene lo que explicaremos a continuación, que son las declaraciones, los derechos y las garantías. Y por fin, una parte orgánica en la que está diseñado la división de los poderes, en la que también podremos encontrar alguna que otra cláusula de garantía, pero hoy nos vamos a detener específicamente en esta parte dogmática. Bien, dijimos que esta parte dogmática de la Constitución está constituida por tres pilares fundamentales, que son las declaraciones, los derechos y las garantías. Las declaraciones son manifestaciones solemnes que ha hecho el constituyente con el propósito de que, al ser un esquema pétreo y muy difícil de modificar, quedaran como postulados especiales en los que se establecieran pisos mínimos o regulaciones basales en lo que entendemos por ejemplo, la consagración de un sistema representativo republicano de gobierno, el sostenimiento del culto católico apostólico romano, la libre navegabilidad de los ríos, etc. El propio nombre del Estado, ¿sí? O los nombres. Bien, los derechos. Bueno, la palabra derecho sabemos que puede ser definida desde muchas aristas. Vamos a entender, en primer lugar, que son aquellas prerrogativas que el propio constituyente le ha otorgado al ciudadano o ciudadana, habitante, o incluso a aquella persona que desee pisar el suelo argentino. Los derechos, a lo largo de la historia del constitucionalismo, han sido conquistas que se fueron consagrando con el tiempo. Por ende, vamos a decir que existen diferentes clases o generaciones de derechos, generaciones que han comenzado en aquella constitución originaria de 1853-60, derechos de primera generación, o también conocidos como derechos civiles y políticos, entre los que vamos a destacar específicamente en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, en esa base que ustedes ya han estudiado hasta ahora, por ejemplo, del poder de acción en la teoría general, del derecho procesal, derecho de peticionar a las autoridades, es un derecho civil y político de primera generación que se encuentra en nuestra Constitución de 1853-60, es decir, la originaria, y nunca fue modificado.
Luego hablaremos de una segunda generación de derechos, aquella que ha consagrado el constitucionalismo social, el constitucionalismo moderno, que se ha plasmado en la reforma de nuestra Constitución de 1957, donde se han incorporado en el artículo 14 bis estos derechos sociales del trabajador en tanto su individualidad, en su consagración de derechos colectivos y por fin los derechos de la seguridad social. Ahora bien, el concepto que más nos interesa en esta clase es el de las garantías. Las garantías no existen desde 1994. Las garantías existen desde la Constitución originaria de 1853-60. Las encontramos en el artículo 18 de nuestra Constitución, artículo que analizaremos, como ya les adelanté, en varias de nuestras clases referidas a esta temática. Y bueno, también podemos encontrar dos referencias fundamentales, tanto en el artículo 31, que estudia la supremacía constitucional, como en el artículo 33, que fue el antecedente del 75, inciso 22 actual, que ese sí es de la modificación del año 94, porque consagraba garantías no escritas o no expresas dentro de esa Constitución, siempre que no fueran en contra, por supuesto, del principio republicano de gobierno. Las garantías pueden ser estudiadas desde dos puntos de vista. Los manuales de derecho constitucional definen a las garantías como aquellos mecanismos para hacer efectivos los derechos. Si bien esa es una definición que es correcta, nosotros vamos a adoptar el segundo de los criterios, o el segundo de los conceptos de la acepción garantía, y la vamos a entender como aquella que se ha erigido como un límite al poder punitivo del Estado. Con la consagración de esta nueva reforma constitucional y última en el año 94, sabemos que se han incorporado en total 13 tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque constitucional, porque fueron integrados expresamente, ratificados por la República Argentina, pero en nuestra materia nos van a interesar específicamente dos de ellos, que los vamos a pasar a explicar muy sucintamente. El primero, y uno de los más importantes, es la Convención Americana de Derechos Humanos, o más bien conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por la Ley 23.054. Fíjense ustedes que esta ley es del año 1984, es decir, 10 años antes de la reforma constitucional. Entonces, vamos a entender que esta convención fue incorporada con jerarquía legal y luego elevada su supremacía a el mismo rango que la Constitución. En ella vamos a encontrar dos aspectos principales. El primero de ellos, y el que nos va a interesar en este momento, va a ser la consagración de diversas garantías que las vamos a encontrar o no, dependiendo el sistema constitucional o procesal del país que haya adherido a esa convención. En el caso de la República Argentina, van a coincidir varias de esas garantías expresas con las enunciadas en el artículo 18, y van a existir otras que a partir de la incorporación y de la dación de supremacía constitucional, van a adquirir el mismo rango y van a ser, a partir de ahora, verdaderamente expresas. Es decir, tenemos que realizar siempre un juego armónico entre aquellas que están expresamente legisladas en la Carta Magna con las que se encuentran en estas dos convenciones que estamos estudiando. Asimismo, esta Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido un procedimiento especial denominado proceso transnacional o proceso de derechos humanos, que ha creado dos organismos que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tema que abordaremos
casi al final de la materia, pero que es de vital importancia. Les adelanto desde ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia y por ende no puede revocar las decisiones de nuestra Corte Federal. En lo específico, entonces, lo que nos va a interesar son los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 7, que consagra aquellas garantías que se relacionan expresamente con la libertad personal, y el artículo 8, que consagra las garantías judiciales. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el segundo tratado internacional de mayor importancia para el proceso penal. Es una suerte de complemento de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que legisla o expresa en su texto las mismas garantías. Por ende, cada vez que estudiemos una garantía, vamos a hacer referencia a su ubicación, tanto en nuestra Constitución Nacional como en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué artículos nos van a interesar de ese pacto? Bueno, nos van a interesar los artículos 9, 10 y 14. Acá, bueno, les dejo una frase que me pareció importante para que vayan haciendo el tema, haciendo de asir, de tomar para ustedes. Y Nelson Mandela, a quien se le han dedicado las famosas 100 reglas del tratamiento de reclusos, nos decía que una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco a nada. Y esto es una cuestión en la que vamos a recaer cada vez que toquemos uno de los temas de esta materia. Porque recuerden, y empezamos en la clase número 1 hablando de lo que significaba la política criminal, entonces vamos a terminar entendiendo que la persecución penal de un Estado es algo que va mutando constantemente según la ideología del poder que esté de turno. Por ello se erigen, y es tan importante el estudio de estas garantías constitucionales, que son de propiedad exclusiva de los habitantes de la República, y por lo tanto no le pueden pertenecer nunca al Estado. Entonces, a partir de ahora, la regla que vamos a manejar es que el único titular de garantías constitucionales va a ser siempre el imputado. Acá les vamos a dejar dos frases de quizás los dos autores más importantes que consideramos, al menos nosotros, en esta parte de la materia. Dos frases que me parecieron interesantes para que incluso ustedes, más allá de la frase que les mostré recién de Nelson Mandela, entiendan cuál es la ideología que guía esta nueva concepción del proceso penal. En primer lugar tenemos al querido Julio Mayer, que lo hemos perdido hace poco tiempo, que nos dice en su libro Derecho Procesal Penal, que con la creación del Estado de Derecho se declaran una serie de derechos y garantías que intentan proteger a los individuos frente a la utilización arbitraria del poder penal del Estado. Fíjense cómo esto se va relacionando con esta segunda acepción del vocablo garantía que les hablaba anteriormente. Asimismo, entonces, Alberto Binder, autor de varios artículos y varios manuales de la materia, nos dice que el proceso penal debe desarrollarse con la máxima eficiencia en la aplicación de la coerción penal con un respeto absoluto por la dignidad humana. Bien, vamos a pasar ahora entonces a estudiar brevemente cuál es el esquema de garantías en el proceso penal, garantías que serán desarrolladas en particular en las clases subsiguientes por el resto de los colegas, colaboradores y docentes de la comisión. Y al efecto vamos a utilizar el esquema del autor Mayer, que fue reseñado hace muy pocos minutos. Mayer divide a las garantías a las que él le llama principios constitucionales, en este caso es lo mismo,
en dos grupos. Mayr entiende que existen ciertas garantías o principios que son relativos al procedimiento y ciertas garantías o principios que son relativos a la organización judicial. Los principios relativos al procedimiento son el juicio previo, ¿sí? Esa pequeña frase con la que comienza en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional, es decir, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Más que importante, ¿sí? El estado de inocencia. El estado, presunción o principio de inocencia, depende del manual que ustedes lean, una garantía de suma importancia también, porque es una cuestión personal y que va a guiar al imputado como base durante todo el proceso penal y solo puede ser destruida con una sentencia firme que determine su culpabilidad. La defensa en juicio, que también surge del artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla de que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos, otra clase que veremos en lo específico. Garantía que a su vez tiene diversas manifestaciones, que ya también las veremos más adelante. El ne bis in idem, o también conocido como prohibición de múltiple persecución penal, con sus efectos en el proceso, en tanto la posibilidad de que existan dos persecuciones en el mismo momento, o que haya una persecución posterior a otra que ya haya pasado en autoridad de cosa juzgada, ¿sí? También de mucha importancia. Las características de publicidad y oralidad del proceso. Esto se desprende específicamente de otra garantía que es la más importante de todas, que es el debido proceso. Los límites formales a la averiguación de la verdad, la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba, el surgimiento de la famosa regla de exclusión probatoria, que también será analizada posteriormente. El doble conforme, que si bien está enunciado por fuera de la defensa en juicio, se relaciona específicamente con dos garantías expresas tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tema que también veremos en profundidad. Y luego tenemos los principios relativos a la organización judicial, ¿sí? Que son la imparcialidad del juzgador, ¿sí? La independencia del juez natural, que lo veremos en esta clase. Daremos inicio formal al estudio de las garantías con esta que consideramos que es una de las más importantes también. El juicio por jurados, gran tema que quizás algún desmemoriado pueda decir, bueno, es un tema de actualidad, pero no, ya vamos a ver que el juicio por jurados existe desde la Constitución originaria de 1853-60, más allá de que su tratamiento legal en nuestra provincia de Buenos Aires tenga nada más y nada menos que 6 años en la actualidad. Y bueno, la organización judicial federativa, por la que ustedes ya saben que las leyes procesales emanan de cada uno de los estados provinciales porque fueron cuestiones que no fueron delegadas al gobierno federal y por ende el gobierno federal nunca puede avasallar a los estados provinciales en razón de lo que entiende nuestra Constitución Nacional en sus artículos 5, 121 y 123. Vamos a dar inicio formal entonces con las primeras de las garantías constitucionales, que es la garantía del juez natural. ¿Qué es entonces la garantía del juez natural? Es aquella, también emanada de nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, emanada directamente como un desmembramiento de la garantía madre del debido proceso legal, que nos exige que el órgano jurisdiccional que esté a cargo del juzgamiento de un hecho ilícito haya tenido que estar determinado previamente al acaecimiento de ese hecho. Por eso ustedes verán que yo les puse ahí en la filmina competencia en razón del tiempo. Para ello tenemos que hacer un repaso de un tema muy importante que es la distinción entre
la jurisdicción y la competencia, un tema que ya fue abordado por la profesora Fisestaco. Pero recuerden que la competencia en razón del tiempo es una de las aristas por las cuales se analiza la competencia. Competencia definida entonces como la aptitud para ejercer la jurisdicción en un momento y en un lugar determinado, o la autorización, podríamos decir incluso. Esta competencia que se clasifica normalmente en razón de la materia, en razón del territorio, ¿sí? En razón del grado y por fin en razón del tiempo. Entonces, tengan en cuenta que la garantía del juez natural nos exige que este juez o este órgano haya sido determinado, nombrado previamente, para evitar que se generen, como dice el segundo de los puntos, las comisiones especiales. Es decir, que no suceda más lo que sucedía en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, en esa etapa feudal, donde regía el sistema inquisitivo, donde el juez del lugar era un juez puesto por conocimiento de las costumbres, un juez que no era tal, era denominado inquisidor, que estaba puesto previamente y que iba a resolver y a fallar en todos los casos, obviamente olvidándonos de los conceptos de independencia e imparcialidad, que también complementan este concepto de juez natural. ¿Qué es entonces la independencia y la imparcialidad? Bien, la independencia, por un lado, debe ser analizada desde dos puntos de vista, la independencia interna y la independencia externa. La independencia interna hace a la libertad que tienen los jueces de fallar según su libre convicción, sin estar atados obligatoriamente, y más allá de lo que hemos analizado en clases anteriores, a criterios de órganos superiores. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que un juez de primera instancia no está obligado al 100% a fallar según los criterios de órganos superiores. Si entiende que debe aplicar una solución distinta a la que, por cuestiones particulares de ese caso, lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Porque si no, habrá perdido la independencia interna. Por otro lado, se habla de una independencia externa, es decir, que el juez no puede estar sometido a presiones políticas de ningún tipo, ¿sí? Esto lamentablemente lo ponemos entre muchas comillas porque podemos ponerlo en crisis, pero bien, eh, es importante que quede claro que un juez penal en un debido proceso legal debe ser competente, imparcial e independiente. Y por supuesto, nombrado con anterioridad al acaecimiento del hecho. Por último, y una discusión que vamos a continuar en ocasión de ver la clase del tema de juicio por jurados, es si este jurado, que debe ser analizado desde dos puntos de vista, no solo como garantía, sino como procedimiento, porque lo van a encontrar en el Código Procesal Penal, eh, al determinarse, digamos, en la tercera etapa del proceso penal, se genera o no esta idea de que ha sido nombrado con anterioridad, es decir, el juez técnico que interviene en ese caso sí ha sido nombrado con anterioridad, pero la conformación del jurado se va a dar recién en el inicio de la etapa de juicio. Entonces, algunos autores y algunos jueces han entendido que el jurado puede no conformar todas las características que nos exige la garantía del juez natural. Esto ya fue zanjado por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que en el fallo Díaz Villalba del año 2017 ha dicho que el jurado, al estar legislado en 3 artículos de la Constitución Nacional y habiendo sido incorporado expresamente por la Ley 14.543, es el juez más natural de todos. O bien vamos a entender que en aquellos casos en donde sea aplicable el procedimiento de juicio por jurados, estaremos ante la presencia de un juez natural y de un jurado natural. Bueno, hasta acá con este tema. Les agradezco, espero que les sirva y nos veremos en
próximas clases.